La puerta que nunca se cerró. Una historia sobre soltar lo que nunca fue tuyo. El último martes, Valeria recordaba exactamente qué ropa llevaba puesta ese día. Unos jeans azules con un pequeño desgarro en la rodilla izquierda, el que ella misma había hecho con unas tijeras un domingo aburrido, y una camiseta blanca de algodón grueso que olía a suavizante de lavanda. Lo recordaba porque había pasado los siguientes 3 meses odiando esa camiseta. No podía ponérsela. La metió al fondo del cajón y durante semanas, cada vez que abría ese cajón y la veía asomarse entre otras telas, algo en su pecho se contraía. Era un martes ordinario de marzo. Había llovido por la mañana, una de esas lluvias finas, persistentes que no mojan del todo, pero que lo ensucian todo: el pelo, el ánimo, la suela de los zapatos. Valeria había llegado al apartamento que compartía con Tomás a las 7:15 de la tarde, con 2 bolsas del supermercado en las manos y una conversación a medias por WhatsApp con su amiga Daniela, que nunca llegó a terminar. Abrió la puerta. La cocina olía a café recién hecho. Eso la tranquilizó. Cuando Tomás hacía café a esa hora, significaba que había tenido un buen día en el trabajo y que esa noche hablarían. Reirían un poco, quizás pedirían pizza y verían algo en la televisión. ¿Tomás? Lo llamó mientras dejaba las bolsas sobre la encimera. Silencio. Pero el café estaba ahí, en la cafetera, todavía caliente. La luz roja del botón encendida. Valeria se asomó al salón vacío, al cuarto, la cama tendida, la mesita de noche despejada, la ventana entreabierta con la cortina moviéndose lentamente. Fui al baño, también vacío. Volví a la cocina con una sensación extraña, como cuando entras a una habitación y olvidas para qué fuiste. Esa desorientación breve y tonta. Sirvió el café en una taza, le dio un sorbo. Y fue en ese momento, mientras sostenía la taza con sus 2 manos y miraba sin ver por la ventana que daba al patio anterior del edificio, cuando vio un papel. Estaba doblado en 4, sobre la mesa, con su nombre escrito encima: Valeria. Solo su nombre, con la letra pequeña y un poco torcida de Tomás, que siempre escribía como si le temblara el pulso. Lo abrió y leyó. No voy a reproducir aquí exactamente lo que decía, porque hay palabras que no pertenecen a las historias contadas en voz alta, sino al silencio de una cocina vacía con olor a café. Lo que puedo decir es que era corto, menos de 10 líneas, que no explicaba nada de verdad, que decía frases como: necesito tiempo, no eres tú, lo siento. Las mismas frases que llevan décadas usándose porque nadie ha encontrado todavía las palabras correctas para decir lo que realmente se quiere decir cuando uno se va. Valeria leyó el papel 3 veces. Luego lo dobló exactamente como estaba, lo puso sobre la mesa y se sentó en una silla de madera que crujía. Y se quedó mirando el café que ya empezaba a enfriarse. No lloró. Eso es lo que más la desconcertó después, cuando intentaba reconstruir ese momento. No lloró. Se quedó sentada durante 40 minutos con el papel doblado frente a ella y el café enfriándose. Y no sintió nada que pudiera identificar con precisión. Era como si alguien hubiera pulsado un botón de pausa dentro de su pecho y el mundo entero hubiera dejado de girar esperando instrucciones. Llamó a Daniela a las 9. «Vale, ¿estás bien?», preguntó Daniela, nada más escuchar su voz. «Se fue», dijo Valeria. 3 segundos de silencio. «¿Cómo que se fue?». «Se fue. Dejó una nota. Voy para allá». Y Valeria dijo: «No hace falta». Pero Daniela ya había colgado. Para entender lo que Valeria perdió ese martes, hay que entender lo que había tenido. Tomás llegó a su vida un jueves de septiembre, en una boda a la que ninguno de los dos quería ir. El novio era primo lejano de Valeria. La novia era antigua compañera de trabajo de Tomás. Ambos llegaron solos, ambos conocían a poca gente y ambos acabaron en la misma mesa del fondo, la mesa de los invitados sin pareja, que siempre está cerca de los baños y lejos del DJ, comiendo pollo al limón en silencio mientras escuchaban los discursos. «Este discurso va a durar hasta mañana», murmuró Tomás
sin dirigirse a nadie en particular. Valeria se rió sola, una risa pequeña, de esas que intentas suprimir y que suenan peor. Por lo menos el pollo está bueno, respondió ella. Tomás la miró. Tenía los ojos de un color difícil de definir entre verde y marrón, del color del musgo en las piedras húmedas, y una forma de mirar directa a Valeria que le pareció al mismo tiempo incómoda, pero al mismo tiempo absolutamente honesta. Mentira, dijo él, el pollo está seco. Y los dos se rieron, de verdad, esta vez. Esa noche hablaron durante 4 horas de todo y de nada, esa clase de conversación que solo ocurre cuando dos personas se encuentran en el momento exacto, en que ambas están listas para encontrarse. Hablaron de sus trabajos, ella diseñadora gráfica, él arquitecto, de ciudades de origen, de las películas que les había marcado, de las cosas que les daba miedo, aunque no lo admitieran en voz alta. ¿Qué te da miedo?, le preguntó él en algún momento de la noche, cuando el champán y las horas habían bajado todas las defensas. Valeria pensó un momento. Quedarme a medias, respondió. En todo. No terminar las cosas, no saber cómo acaban. Tomás asintió despacio, como si esa respuesta le dijera algo importante. A mí me da miedo lo contrario, dijo. Saber exactamente cómo va a acabar todo y no poder hacer nada para cambiarlo. Ninguno de los dos entendió entonces lo perfectamente proféticas que eran esas palabras. Los 2 años que siguieron fueron para Valeria los más reales de su vida adulta, no los más fáciles, no los más perfectos, reales. Con Tomás aprendió que el amor cotidiano no se parece en nada al que se describe en las canciones, que tiene que ver con quien friega cuando el otro está agotado, con quien aguanta los silencios malos, con quien recuerda que al otro le gusta el café sin azúcar, que le molesta el ruido de los cubiertos contra la loza, que llora en los documentales de animales, pero nunca en las películas tristes. Aprendió también que amar a alguien no te da acceso completo a ellos, que hay cuartos dentro de las personas a los que nunca te invitan, que Tomás tenía uno de esos cuartos y ella lo había sentido siempre, como una puerta entreabierta en un pasillo oscuro, sin llegar nunca a saber qué había detrás. Ahora lo saben. Detrás de un hombre que un martes de marzo hacía café, lo dejaba a medias, escribía 10 líneas en un papel y se marchaba sin decir adiós. Lo que nadie te cuenta del dolor es que no es constante. Eso sería casi más fácil. Si el dolor fuera una línea recta, alta y sostenida, podrías organizar tu vida en torno a él. Sabrías qué esperar. Pero el dolor de perder a alguien llega en oleadas. Y lo que hace insoportable a las oleadas no es su altura, sino su imprevisibilidad. Valeria no podía estar bien durante 3 días seguidos. Trabajar, reírse, cenar con Daniela, dormir sin soñar con nada en particular. Y entonces algo completamente aleatorio la golpeaba de lleno, una canción en el hilo musical de una tienda. El olor de un tipo en el metro que usaba el mismo champú que Tomás. Una foto en Instagram de alguien desconocido que salía de una boda con la misma cara de no querer estar ahí. Y de golpe estaba otra vez en el suelo. No literalmente, aunque sí, también literalmente. Había algo en el suelo que la ayudaba. El suelo era honesto. El suelo no te prometía nada. No fingía que todo iba bien. Cuando te sentabas en el suelo de tu cocina con la espalda contra el gabinete y las rodillas cerca del pecho, el suelo te decía simplemente: estás aquí. Esto es real y está bien que duela. Daniela venía 2 o 3 veces por semana. Traía comida, siempre demasiada, y la miraba con esa mezcla de compasión e impotencia que tienen las personas que te quieren y no saben cómo arreglarte. Necesitas el cierre, Vale, le dijo un martes, 2 meses después. Estaban en el sofá con una botella de vino a medias entre las dos. Necesitas hablar con él, entender qué pasó. No puedes seguir así. Valeria miró el vino en su copa. ¿Y qué me va a decir que no sepa ya? Algo, cualquier cosa. Necesitas escucharlo de su boca. Valeria no respondió, pero la idea se instaló, como un gusano pequeño que no ves pero que sientes moverse. Las noches eran lo peor.
Durante el día había ruido, trabajo, obligaciones, personas, pero a las 2 de la mañana, en ese apartamento que seguía oliendo vagamente a él, aunque habían pasado meses, Valeria se quedaba mirando el techo y la pregunta regresaba con toda su fuerza: ¿por qué? No por qué te fuiste exactamente, sino algo más hondo, más difícil de formular. ¿Por qué así? ¿Por qué sin darme la oportunidad de entenderlo? ¿Por qué me quitaste incluso el derecho de despedirme? Empezó a construir teorías. Eso es lo que hace la mente humana cuando no tiene información. Inventa. Llena los huecos con suposiciones, con miedos, con las versiones más crueles de la historia. Quizás había alguien más. Quizás llevaba meses queriendo irse y ella no lo había visto. Quizás había algo en ella, algo fundamental, que hacía que la gente acabara siempre marchándose de esta manera, sin explicaciones, como si no mereciera ni eso. Esa última teoría era la más peligrosa y era la que volvía más a menudo. Su psicóloga, una mujer llamada Marta, de voz tranquila y estantería llena de plantas, le dijo algo en esa época que Valeria no entendió hasta mucho después. El problema no es que no tengas respuestas. El problema es que has decidido que sin esas respuestas no puedes sanarte. Pero es que necesito saber, insistió Valeria. ¿Necesitas saber? ¿O necesitas que el dolor tenga sentido? Valeria la miró sin entender. Son cosas distintas, dijo Marta, y sonrió de esa manera suya, tranquila y ligeramente frustrante. Saber que no quita el dolor, solo le pone un nombre. Y a veces los nombres no ayudan tanto como creemos. Valeria salió de esa sesión un poco enfadada, que era lo que solía ocurrirle cuando Marta decía algo que no quería escuchar. 3 semanas después escribió a Tomás. Tardó 4 días en escribirlo. El primer día escribió un párrafo de 12 líneas en el que le decía exactamente lo que pensaba. Lo borró. El segundo día intentó algo más frío, más controlado. Hola Tomás, necesito hablar contigo. Cuando puedas. Demasiado negro. Demasiado como si nada. Lo borró también. El tercer día no escribió nada. Se fue a correr, que era lo que hacía cuando su mente no encontraba salida. Corrió 40 minutos por el parque, con los auriculares puestos y una lista de reproducción que había titulado con cierta ironía oscura Canciones para no pensar, que naturalmente solo conseguía que pensara más. El cuarto día escribió esto. Tomás, han pasado 8 meses. No te escribo para pedirte que vuelvas, ni para insultarte, ni para hacer nada dramático. Solo necesito una conversación, entender qué pasó. Creo que me lo debes, aunque sé que nadie nos debe nada. Pero si hay algo de lo que tuvimos que todavía signifique algo para ti, dame eso, solo eso. Lo leyó como 5 veces. Lo envió. Y luego tiró el teléfono al otro lado del sofá como si quemara. Y se fue a la cocina a beber agua directamente del grifo, que era otro de sus rituales de emergencia. Pasaron 20 minutos, 30, 1 hora. Valeria se convenció de que no iba a responder. Bien, ya tenía su respuesta, ¿no? El silencio también decía cosas. Se fue a la cama a las 11, dijo que iba a dormir y estuvo mirando el techo hasta la 1. A la 1:15 el teléfono vibró. Podemos vernos el sábado si quieres. Valeria leyó el mensaje 4 veces. Luego se levantó, fue a la cocina. Se sentó en el suelo con la espalda contra el gabinete y se dio cuenta de que estaba llorando. No de tristeza exactamente, de algo más complejo, de alivio y de terror mezclados, como cuando estás en el borde de algo alto y miras hacia abajo y una parte de ti quiere saltar y otra parte quiere dar 3 pasos atrás y nunca mirar hacia abajo otra vez. Suspiró. El sábado. Faltan 4 días. Los 4 días más largos de su vida. El miércoles no pudo trabajar. Se sentó frente al ordenador a las 9 de la mañana con un café en la mano y abrió los archivos de un proyecto que tenía que entregar el viernes. El rediseño de la identidad visual de una panadería artesanal. Un trabajo bonito en condiciones normales.
y se quedó mirando la pantalla durante 40 minutos sin hacer nada. Su mente estaba en el sábado. Más específicamente, su mente estaba construyendo y destruyendo la escena del sábado en un bucle sin fin. Lo imaginaba entrando por una puerta. Se imaginaba a sí misma sentada, con la espalda recta, tranquila. Se imaginaba diciéndole todo lo que había ensayado. Él respondiendo, ella entendiendo. Y luego la escena se rompía, porque ¿qué iba a decirle realmente? ¿Qué podía decir que no hubiera dicho ya en ese papel de 10 líneas? ¿Y si lo que le decía era peor que el silencio? ¿Y si había alguien más? Y tenerlo que escuchar en voz alta lo hacía definitivo de una manera que ahora todavía no lo era. El jueves llamó a Daniel. Tengo miedo. Le dijo sin preámbulos, nada más que su amiga la oyó. Lo sé, dijo Daniel. ¿Y si me dice algo que me destroza? ¿Y si no te dice nada que no sepas ya? Entonces, ¿para qué voy? Daniela tardó un momento en responder. Vas porque necesitas mirarlo a los ojos, dijo al final, porque lleva 8 meses siendo solo una nota de papel y una foto en tu cabeza. Necesitas que vuelva a ser una persona real, con defectos reales, que no seas el monstruo ni el héroe, solo un tipo que tomó una mala decisión. Valeria no dijo nada durante un momento. ¿Y si cuando lo vea sigo queriéndolo? Seguramente sí, dijo Daniela, con esa honestidad suya que a veces dolía. Y eso también está bien. El viernes entregó el proyecto a la panadería a las 11 de la noche, 3 horas antes del límite sin estar convencida del resultado. Se bañó con agua muy caliente y se metió a la cama. No durmió casi nada. A las 3 de la mañana del sábado, con el techo de su cuarto siendo lo único visible en la oscuridad, Valeria tuvo un pensamiento que no había tenido antes. ¿Y si no necesito que me explique nada? ¿Y si voy, lo veo y simplemente ya está? No supo de dónde vino ese pensamiento, lo descartó enseguida, pero el pensamiento volvía. Se levantó a las 7, aunque había quedado a las 12. Se hizo un café. Lo bebió de pie en la cocina, mirando por la ventana la calle todavía dormida. Un hombre paseaba un perro enorme y negro. Una mujer mayor arrastraba un carrito de la compra. Un niño pequeño saltaba sobre un charco que había dejado la lluvia de la noche anterior. El mundo seguía girando, pensó Valeria. Qué cosa tan extraña. Se vistió 3 veces. Se repetía, hoy es sábado. La primera vez vistió unos pantalones negros con un jersey azul, demasiado formal, demasiado. He estado bien sin ti y mi vida es perfecta, aunque no fuera verdad. La segunda vistió unos vaqueros, una blusa floreada, demasiado informal, demasiado. Esto no me importa nada, cuando le importaba absolutamente todo. La tercera, jeans azules de siempre, los que no tenían el desgarro, ese pack los había donado hacía meses, y una camiseta de un verde oscuro que Daniela le había dicho una vez que le quedaba bien. Sencillo, honesto, como quería ser ese día. Se miró en el espejo durante un minuto entero. En el espejo había una mujer de 32 años con ojeras discretas, el pelo recogido en un moño que pretendía parecer descuidado y le había llevado 15 minutos conseguir. Una mujer que 8 meses atrás había encontrado una nota de papel sobre una mesa y que desde ese entonces había estado viviendo con una pregunta clavada en el pecho, como una astilla que no termina de sacar. Ya, se dijo a sí misma, vamos. Llegó a la cafetería a las 11:45. Era un lugar que no había frecuentado juntos. Lo había elegido ella deliberadamente, neutral, sin recuerdos adheridos a las paredes. Mesas de madera clara, plantas, el ruido suave de la máquina de café y conversaciones de fondo. Eligió una mesa junto a la ventana. Pidió un té en ese momento, no le apetecía nada. Sacó el teléfono, lo puso boca abajo sobre la mesa. Se obligó a mirar a la calle. Las 12 menos 5. Las 12. Las 12:03. Ya sabía que no iba a venir. El corazón se le cayó exactamente de la manera que había prometido que no iba a dejar que se cayera.
las 12:04. La puerta de la cafetería se abrió y Tomás entró. Lo primero que pensó Valeria fue: está igualito. No igual. Tenía el pelo un poco más largo y había algo en su cara, una tensión en la mandíbula quizás, o una sombra bajo los ojos que le hacía parecer más mayor. Pero era él, ese mismo porte tranquilo, esa forma de moverse por el espacio como si tuviera todo el tiempo del mundo, los ojos de color musgo húmedo que seguían siendo exactamente iguales. La vio en cuanto entró, se acercó a la mesa. Hola, dijo. Hola, dijo ella. Se sentó frente a ella. Un camarero apareció. Tomás pidió un café, solo, sin apartar los ojos de ella, como si tampoco quisiera perder un segundo de información. ¿Cómo estás?, preguntó él. Valeria no daba crédito. ¿Cómo estoy?, repitió, y en esas dos palabras había 8 meses de noches mirando al techo. Sí, dijo él, y tuvo la decencia de bajar un poco la vista. Mala pregunta, lo siento. ¿Para qué estamos aquí, Tomás? Él asintió. Se pasó una mano por el pelo. Tienes razón, directo al grano. Y entonces lo que Valeria llevaba 8 meses esperando ocurrió. Tomás habló. Le dijo que llevaba tiempo antes de irse, quizás un año, sintiéndose perdido, que no era algo que ella hubiera hecho ni dejado de hacer, que tenía que ver con él, con una sensación que no sabía nombrar. Algo que en terapia, también fui a terapia, dijo, y a Valeria le pareció irónico, doloroso y al mismo tiempo había llamado miedo a la intimidad real. Que cuando las cosas se ponían demasiado reales, demasiado ciertas, algo en él se bloqueaba. Le dijo que la quería, que la había querido mucho, pero que en ese momento era incapaz de quedarse con nadie sin sentirse atrapado, y que prefirió irse a destruirla poco a poco dentro de la relación. Por eso lo hice así, dijo, y su voz se quebró. No porque no me importara, sino porque si me quedaba a hablar no hubiera podido irme, y necesitaba irme. El ruido de la cafetería continuó alrededor de ellos, completamente ajeno. Alguien se reía en la mesa de al lado, en la máquina de café hizo vapor. Valeria miró a Tomás, lo miró de verdad, sin la distorsión de la rabia ni el filtro de la nostalgia. Vio a un hombre que había tomado una decisión cobarde por razones que en su cabeza probablemente parecían válidas. Vio a alguien que cargaba con su propio peso, su propio cuarto cerrado, sus propias astillas que no terminaban de sacar. Vio a una persona. No al monstruo, no al héroe, no al Tomás de su cabeza que había ido creciendo durante 8 meses hasta convertirse en algo más simbólico que real. Solo a un tipo de 34 años con el pelo un poco más largo y ojeras y una historia incompleta que probablemente él tampoco entendía del todo. Esperó el clic, la pieza que encaja, la paz que llega, el cierre. Siguió esperando y no llegó. Se despidieron fuera de la cafetería, en la acera, con el tipo de abrazo incómodo que tienen las personas que se han querido mucho y ya no saben cómo tocarse. Gracias por venir, dijo Valeria. Gracias por escribir, dijo Tomás, y se fue. Valeria se quedó en la acera mirando cómo se alejaba. Lo vio doblar la esquina, desaparecer, y esperó. Esperó sentir algo definitivo, un alivio, un portazo, algo que sonara al final. Nada, solo el viento frío de noviembre moviéndole el pelo, y un ruido de fondo de ciudad, y la sensación extraña de estar completamente entera y al mismo tiempo completamente desorientada. Paró un taxi, se subió, dio su dirección, se apoyó en el cristal de la ventana y vio pasar la ciudad. Y fue ahí, en ese taxi, a los 5 minutos de haber tenido la conversación que llevaba 8 meses esperando, cuando algo en su cabeza empezó a moverse de una manera diferente. Tenía las respuestas, las tenía todas.
o las que existen al menos. Sabía por qué se fue. Sabía que no fue culpa suya. Sabía que él la había querido. Sabía que tenía sus propios miedos y sus propias incapacidades. Sabía. Y el dolor seguía ahí. No igual. Había cambiado de textura quizás. Era menos filoso y más sordo. Pero estaba. La piedra en el pecho seguía pesando, aunque ahora tuviera nombre. Entonces, ¿para qué sirvió esto?, se preguntó. Y la pregunta, en lugar de hundirla, se quedó flotando en el aire del taxi como una burbuja que espera que alguien la explote. ¿Para qué? Cerró los ojos. Y entonces, con los ojos cerrados, sin buscarlo, sin que nadie se lo dijera, sin que ninguna voz exterior se lo explicara, la respuesta llegó. Llegó como llegan las cosas importantes, sin hacer ruido, casi de refilón, como si siempre hubieran estado ahí y solo necesitara que dejara de hacer tanto ruido para poder escucharlo. El cierre no estaba en Tomás, nunca había estado en Tomás. El cierre era algo que ella llevaba buscando fuera porque era más fácil que buscarlo dentro. Llegó a su apartamento, dejó las llaves en el cuenco de cerámica que tenía junto a la puerta, se quitó la chaqueta, se fue directamente a la cocina, se sentó en el suelo, espalda contra el gabinete, rodillas al pecho, el frío de las baldosas atravesando los vaqueros. Y se quedó ahí, en silencio, con la cabeza ligeramente apoyada hacia atrás, mirando el techo de la cocina que conocía de memoria. La pequeña mancha de humedad en el rincón izquierdo. La bombilla que parpadeaba a veces se había bajado tensión. El gancho donde colgaba un delantal verde que no usaba nunca, pero que seguía ahí. Empezó a pensar en voz alta, o casi en voz alta, un murmullo más bien. Ella sola, en el suelo de su cocina, hablando consigo misma como hacen los locos o los muy, muy sabios, que a veces son como la misma cosa. Quería que me diera permiso, murmuró. ¿Eso era? Quería que me dijera algo que me diera permiso para soltar esto. Pero nadie puede darme este permiso, nadie más que yo. El grifo goteaba. 1, 2, 3. Llevaba 8 meses esperando que un hombre que se fue me dijera que podía seguir. Eso no tiene sentido. Nuevamente cerró los ojos. Entonces algo se movió. No fue dramático. No fue una revelación con luz y música y golpes de película. Fue pequeño y silencioso. Como cuando llevas días con un nudo en el cuello y de repente, sin que hayas hecho nada especial, notas que se ha aflojado un poco, solo un poco, pero lo suficiente para que el dolor sea diferente. Los ojos cerrados, entendió esto. Había estado confundiendo el cierre con el control. No quería entender a Tomás, quería entender el dolor. Quería que el dolor tuviera una causa clara, identificable, que pudiera señalar con el dedo y decir, ahí está el problema, para poder eliminarlo, como se elimina un virus cuando sabes su nombre, como se repara una tubería cuando encuentras la fuga. Pero el dolor humano no funciona así. El dolor humano no es un problema de fontanería. Es algo que atraviesas, no es algo que arregles. Y el cierre, el verdadero cierre, el que sirve para algo, no lo construye la explicación del otro. Lo construyes tú, ladrillo a ladrillo, en los días ordinarios. En los lunes que sales a correr aunque no quieras. En los miércoles que te ríes de algo y te permites reírte sin sentirte culpable. En los viernes que cocinas algo rico solo para ti. En las noches que duermes de tirón y te despiertas sin que lo primero que sientas sea una piedra gris. El cierre no es un momento, es un proceso. Y ese proceso ella lo había estado aplazando durante 8 meses, esperando a que alguien viniera a inaugurarlo. Abrió los ojos. El techo seguía ahí, la mancha húmeda, el grifo goteando. Pero algo era diferente. Cogió el teléfono que tenía en el bolsillo y abrió las notas. Empezó a escribir. No porque fuera escritora, no porque tuviera un plan,
sino porque a veces las manos necesitan moverse cuando la mente está procesando algo demasiado grande para quedarse quieto. Escribió durante 1 hora. Escribió cosas que había pensado y cosas que no sabía que pensaba hasta que las vio escritas. Escribió sobre Tomás, sobre los 2 años, sobre el papel de 10 líneas, el café a medias. Escribió sobre los 8 meses, sobre las oleadas de dolor, sobre las noches mirando el techo. Y al final escribió esto, que era lo más importante. He pasado todo este tiempo buscando el cierre como si fuera una cosa que se encuentra, como si estuviera escondido en algún lugar y solo necesitara las instrucciones correctas para llegar a él. Pero el cierre no se encuentra, se decide. Es la decisión tomada una y otra vez, cada día, de no dejar que lo que perdí defina lo que todavía tengo. De no dejar que la historia de lo que se fue sea más poderosa que la historia de lo que está llegando. El cierre no es olvidar, no es sentir, es elegir seguir caminando, aunque todavía duele un poco. Es dejar de esperar la señal para empezar a vivir. Se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo. Luego soltó el teléfono, se levantó del suelo, fue a la nevera. Tenía huevos, queso, media cebolla. Se hizo una tortilla. La comió de pie junto a la ventana, viendo la calle. Era la tortilla más sencilla que había cocinado en su vida y estaba inexplicablemente deliciosa. Enero llegó con ese carácter suyo de recién estrenado que tiene los primeros días del año. El mundo con un aire limpio y ligeramente impostado, como un cuarto recién ordenado que no dura así más de 2 días. Valeria había empezado a correr por las mañanas, no por disciplina, ni por propósito de año nuevo, ni por ninguna de esas razones que la gente anuncia en las redes sociales. Simplemente había descubierto que salir a las 7:30 cuando la ciudad todavía estaba medio dormida y el aire huele a frío limpio, le daba a sus días una estructura que antes no tenía. Un martes de enero, durante una de esas carreras matutinas, su ruta la llevó sin que lo planeara por la calle donde había vivido Tomás. Se dio cuenta cuando ya estaba allí. Redujo el paso, se paró. El edificio seguía igual, naturalmente, las fachadas no cambian por los dramas humanos que ocurren dentro de ellas. Los buzones de la entrada, la planta que alguien tenía en el balcón del segundo, la persiana medio bajar del tercero. Valeria esperó el dolor. Lo esperó de verdad, preparada para él, como cuando sabes que una ola viene y te pones en posición. Y llegó algo, pero no era lo que recordaba. Era una cosa más suave, más tibia, una especie de melancolía dulce, de esas que te recuerdan que viviste algo real y que tuviste algo que valió la pena y que eso no se borra, aunque ya no existe. Como escuchar una canción de cuando eras pequeño, no duele, pero tampoco deja de significar algo. Se quedó mirando al edificio 30 segundos. Luego volvió a ponerse los auriculares y siguió corriendo. No porque tuviera prisa, no porque quisiera escapar, sino porque la carrera seguía, porque había kilómetros por delante y un café esperándola en casa, y trabajo que hacer y amigos con quien reírse, y días que todavía no habían ocurrido. Siguió corriendo. Y si en algún momento de esa mañana tuvo la sensación de que algo se había cerrado definitivamente, no fue delante del edificio de Tomás, ni en la cafetería de noviembre, ni en el taxi de vuelta a casa. Fue ahí en esa calle, a las 7:45 de la mañana de enero, corriendo sola, con los auriculares puestos y el aire frío entrándole en los pulmones, sin que nadie se lo dijera, sin que nadie lo notara, sin necesitar que nadie le diera permiso. El cierre, pequeño, silencioso, completamente suyo. Quizás has llegado aquí buscando algo, una respuesta quizás, una explicación, algo que te diga que el dolor que sientes tiene sentido y que hay un camino trazado para salir de él, algo que venga de fuera y te confirme que puedes seguir. Y si es así, si llevas días o semanas o meses esperando ese cierre que alguien más tiene que darte, quiero que sepas algo que nadie suele decir con suficiente claridad. Esa persona que se fue, que no explicó, que no llamó,
que no dio las respuestas que mereces. Incluso si volviera ahora mismo y te lo dijera todo, incluso si la conversación fuera perfecta y las palabras fueran exactamente las que necesitas escuchar, el dolor seguiría. No igual, cambiaría de forma, pero seguiría. Porque el cierre no vive en sus palabras, vive en ti. El cierre real no es el momento en que otra persona te dice, puedes seguir. El cierre real es el momento en que tú dices que no necesitas su permiso. Y eso no ocurre en una conversación en una cafetería. Ocurre en los martes grises cuando decides levantarte de todas formas. En las noches, que en lugar de escribirle otro mensaje, te escribes a ti misma. En las noches que cocinas para ti solo porque lo mereces. En las veces que te permites que algo nuevo te alegre sin sentirte culpable por haberlo olvidado un momento. El cierre no es una puerta que se cierra de golpe. Es una puerta que dejas de empujar lentamente, día a día, hasta que un día te das cuenta de que ya no tienes las manos apoyadas en ella. No necesitas el cierre que tanto buscas. Necesitas algo mucho más difícil y mucho más tuyo. Necesitas decidir que tu vida comienza sin esperar que termine otra cosa. Necesitas creer que lo que viene no depende de lo que se fue. Necesitas entender que sanar no significa olvidar, sino sentir, ni que el pasado deje de haber existido. Sanar significa que el pasado ocupa el espacio que le corresponde, no todo el cuarto, solo un rincón, y que tú, poco a poco, vas llenando el resto. Y la verdad que nadie te dice es esta: ya tienes todo lo que necesitas para empezar, siempre lo has tenido, solo estabas mirando en la dirección equivocada.